Vamos a empezar entonces monóxido de carbono y tenemos datos extranjeros que dicen que se producen alrededor de 1500 muertes al año a consecuencia de este tipo de intoxicaciones. En Chile no tenemos datos certeros, tenemos datos del CITUC, pero no todo el mundo llama al CITUC, sobre todo no en los extremos del país, y no todos los hospitales llaman al CITUC. Entonces es una muestra, pero no una muestra representativa, digamos, pero es alguna idea. El monóxido de carbono es un gas tóxico que no tiene olor, no tiene color y es el resultado de una combustión que es incompleta de los hidrocarburos. Y es importante tener idea de cuáles son las fuentes de monóxido de carbono. Los incendios en motores de automóviles que no están funcionando en forma adecuada, y esto es importante cuando los garages donde se guarda el auto es un espacio cerrado y se hace funcionar el automóvil, pueden haber fácilmente intoxicaciones. Las estufas de gas en las casas, los cables dentro del baño, dentro del hogar, sobre todo en invierno y cuando tenemos a un paciente con sintomatología vaga, tenemos que tener en mente que es una posibilidad. ¿Cuál es el mecanismo de daño del monóxido de carbono? Es la hipoxia. Impide la entrega de oxígeno a los diferentes tejidos. Es la hipoxia tisular. ¿Y cómo lo hace? El mecanismo más importante es la formación de la carboxihemoglobina. Normalmente lo que nosotros tenemos es oxihemoglobina, hemoglobina más oxígeno. Pero en el caso del monóxido de carbono es tan afín a la hemoglobina que la hemoglobina al tener la opción de unirse al oxígeno o unirse al monóxido de carbono, prefiere 200 veces unirse al monóxido de carbono. Al unirse va a pasar por los diferentes tejidos y no va a tener oxígeno que entregar. Es ese el mecanismo de la hipoxia. Por otro lado, el monóxido de carbono se une a otras proteínas, sobre todo en el corazón, y alteran su función muscular, o sea, hace que no se contraiga de forma adecuada. Y también tiene un tercer mecanismo que es un daño celular directo. Se une a una de las enzimas de la respiración celular, que es la encargada de producir ATP, de producir energía celular, se une a una de estas enzimas, las bloquea y por lo tanto no se puede producir ATP, no se puede producir energía para el correcto funcionamiento celular, por lo que se inicia un metabolismo anaerobio, o sea, un metabolismo sin oxígeno, como consecuencia la acidosis láctica y la muerte celular. Hay otro mecanismo que el monóxido de carbono produce liberación de óxido nítrico de las plaquetas y del endotelio vascular, produciendo una vasodilatación en algunos de los órganos. En cuanto a las manifestaciones en el sistema nervioso central, la cefalea es la más frecuente. Vamos a tener náuseas también, vómitos, diarreas en los niños, obnubilación, impotencia muscular. Menos frecuentes son los vértigos, las alteraciones visuales, la ataxia, la irritabilidad, la somnolencia, pero pueden llegar también a las convulsiones y comas, que son menos frecuentes. Existe un síndrome que se llama neurológico tardío, que se produce en los pacientes con intoxicaciones graves que se recuperan totalmente, pero después de algunos días o hasta 30 días, un mes, puede ser también un poco más, meses, empieza con un compromiso variable de lo que es el área cognitiva. Dificultad para concentrarse, dificultad para aprender, pérdida de memoria, apraxia, cambios en la personalidad. Una neuropatía periférica puede perder agudeza visual, llegar a la ceguera, incontinencia, convulsiones, alteraciones motores o incluso puede llegar a la demencia o a la psicosis. Y es un síndrome que es mucho más frecuente en el adulto que en los niños. En el sistema cardiovascular se pueden presentar disnea, arritmias, extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular, bloqueos, esta sensación de opresión torácica que pueden llegar a cambios isquémicos. El paciente puede infartarse por falta de oxígeno.
Estos pacientes, que son pacientes sobre todo de la tercera edad, empiezan a referir disnea de mínimo esfuerzo, disnea al comer, disnea al peinarse, angor y palpitaciones también. Y en el aparato digestivo vamos a tener, como ya mencionábamos antes, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y en el sistema muscular puede existir una rhabdomiolisis que se va a manifestar como debilidad muscular y mucho dolor muscular también. Si disponemos de la medición de carboxiemoglobina, podemos separar las intoxicaciones en leve, moderada o grave. Y también podemos clasificarlas según la sintomatología. Una intoxicación leve es menor del 25% de carboxiemoglobina y vamos a encontrar síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, mareo, son todos síntomas leves. En una intoxicación moderada, que es cuando tenemos una carboxiemoglobina entre 25 y 50%, vamos a encontrar un paciente que ya está taquicárdico, está taquipneico, tiene debilidad y empieza con ataxia. Y si hablamos de una intoxicación grave, es cuando tenemos más del 50% de monóxido de carboxiemoglobina y el paciente va a tener ya síncope, convulsiones, va a estar hipotenso y puede presentar coma y hasta muerte. La carboxiemoglobina se detecta por medio de un examen venoso, de sangre venosa, por un aparato que es una medición, un sistema de medición que se llama coximetría. La coximetría mide la carboxiemoglobina y si podemos contar con este examen, los niveles normales de carboxiemoglobina son máximo 1 a 2. En los fumadores un poco más. Y a partir de 5% ya uno empieza a pensar en una intoxicación. Hay que tener ojo porque cuando los pacientes son extraídos del ambiente en que han sido intoxicados, se les empieza a dar, afortunadamente, oxígeno de forma temprana. Entonces, cuando uno aporta oxígeno, se acorta la vida media de la carboxiemoglobina. Por lo tanto, cuando llegue al servicio de urgencia o cuando llegue al hospital y se le haga una medición de la carboxiemoglobina, va a estar más bajo de lo que uno espera. O sea, siempre hay que tener en cuenta que si ya se le puso oxígeno antes de la medición de la carboxiemoglobina, esto era un poco más alto todavía. Y los primeros síntomas suelen aparecer con niveles superiores entre 5 y 10%, empiezan a haber síntomas. Y niveles entre 50 y 70, más de eso, van a producir la muerte. Nuestro manejo siempre va a estar orientado, como hemos dicho en clases anteriores, nuestro enfoque es ABC. El paciente tiene una vía aérea permeable, ventila de forma adecuada, ¿cómo está el estado circulatorio? ABC siempre. Si nosotros encontramos a un paciente en un lugar cerrado, en algún lugar con compromiso de conciencia, siempre debemos pensar en intoxicación por monóxido de carbono. Debemos entrar preparados con medidas de protección adecuadas para no convertirnos en una víctima más. Siempre sacar al paciente del sitio del accidente y ventilar el lugar. Aportar oxígeno lo más cercano al 100%, si el paciente está consciente, y si el paciente está inconsciente, A, B, C, debemos proteger esa vía aérea, intubar y ventilar con oxígeno lo más cercano al 100%. En cuanto al manejo específico, el tratamiento específico es oxígeno, a la más alta concentración posible. La vida media de la carboxiemoglobina es alrededor entre 4 y 6 horas, con una FiO2 ambiental del 21%, sin aporte de oxígeno. Pero si nosotros le aportamos oxígeno en forma extra y sobre todo cercana al 100%, con la presión de una atmósfera que es nuestra presión, la reducción de esta vida media va a ser a 40-80 minutos. Es significativo la disminución. Y debe mantenerse oxígeno al 100% lo más cercano hasta que los niveles de carboxiemoglobina sean inferiores a 3%. O hasta que el paciente esté asintomático, pero con un mínimo de 4 horas en los casos leves. O sea, si tenemos una señora que llega con cefalea, no tenemos cómo medir la carboxiemoglobina, lo que hay que hacer, mascarilla con reservorio lo más cercano al 100% y hasta que esté absoluta y totalmente asintomática, pero por lo menos 4 horas de oxígeno, por lo menos. Porque si ustedes ven, con una FiO2 ambiental, su vida media es entre 4 y 6 horas.
Entonces, si le estamos aportando oxígeno, la vida media va a disminuir. Pero tiene que estar la paciente asintomática. Entonces, nos aseguramos con 4 horas mínimo de oxígeno lo más cercano al 100% y que esté absolutamente asintomática para poderla dar de alta. Sobre la cámara hiperbárica, estas funcionan porque dan una presión parcial de oxígeno alta, lo que hace que el monóxido de carbono se disocie de la hemoglobina, entonces, y acelera el desbloqueo de esta enzima que está involucrada en la respiración celular, en la producción de ATP. Entonces restaura las funciones básicas, la entrega de oxígeno y la producción de ATP en la célula. Las cámaras con esta presión parcial de oxígeno que es tan alta va a disminuir la vida media de la carboxihemoglobina en 23 minutos. O sea, de 4 a 6 horas con FiO2 ambiental pasó a 23 minutos respirando este oxígeno, que son a 3 atmósferas, es una medición. ¿Cuáles son las indicaciones para una cámara hiperbárica? Un paciente que está en coma o que en algún momento haya presentado algún grado de compromiso de conciencia, aunque haya sido mínimo. Cualquier paciente que tenga trastorno neuropsiquiátrico, pero que sea documentado. Y pacientes con carboxihemoglobina, entre 25 y 30% o más. Mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque la hemoglobina fetal es mucho más afín que la de un adulto. Si la de un adulto es 200 veces más afín, la de fetal es muchísimo más afín. Por lo tanto, si tenemos una mujer embarazada, puede estar con cefalea, pero el feto va a estar mucho más intoxicado que la madre. Cualquier paciente que tenga antecedente cardíaco y que tenga una carboxihemoglobina de 20% o más. ¿Por qué? Porque es más sensible a la hipoxia. Se va a infartar más, se va a reinfartar más. Cualquier paciente que le hayamos dado oxígeno normovárico, o sea, nuestro oxígeno a una atmósfera cercana al 100%, pero que los síntomas persistan o vuelvan a aparecer entre un día y 4 semanas posteriores. ¿Y esto es por qué? Por la aparición del síndrome neurológico tardío. ¿Qué otro paciente? Los pacientes que no presentan mejoría después de 4 horas de oxígeno normovárico, de nuestro oxígeno cercano al 100%. Y cualquier paciente que ya tenga antecedentes de intoxicación por monóxido de carbono previo. Vamos a recordar entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, que la hemoglobina fetal es más afín que la hemoglobina materna o de un adulto. Así que necesita oxígeno hiperbárico por más tiempo. Y necesita oxígeno hiperbárico. Y es importante recordar que el saturómetro no distingue entre la carboxihemoglobina y la oxihemoglobina. Por lo tanto, no nos sirve como un parámetro para hablar de estabilidad o de que el paciente está más o menos intoxicado. Podemos tener un paciente en coma con una intoxicación grave y con una saturometría de 100%, porque no va a diferenciar. Puede estar midiendo la carboxihemoglobina en vez de la oxihemoglobina y como nosotros vamos a ver el número, no nos va a decir nada. El saturómetro no sirve, no tiene ningún papel, ningún rol en una intoxicación por monóxido de carbono. Vamos a conversar ahora en las intoxicaciones por órganos fosforados, pero solo nos vamos a enfocar en las intoxicaciones agudas. La Organización Mundial de la Salud tiene datos que en nivel mundial se producen 1 millón de intoxicaciones accidentales, 2 millones de intoxicaciones provocadas, suicidios, y 200.000 muertes al año aproximadamente. Estos son datos de aproximadamente 8 años atrás. Los órganos fosforados son insecticidas que tienen la característica de ser muy liposolubles, o sea, se disuelven muy bien en grasas, por lo tanto atraviesan la piel muy fácilmente. Y de ser muy volátiles, o sea, el de líquido pasa a gas fácilmente, con temperaturas no muy altas. Por lo tanto, atraviesan la piel y se absorben por vía respiratoria. Los síntomas van a variar dependiendo de la vía de entrada y del grado de toxicidad del producto, porque
los órganos fosforados es una familia. Tenemos productos que son más o menos potentes desde el punto de vista tóxico que otros. Las vías de absorción, tenemos la vía digestiva, la respiratoria, la cutánea y la cutánea intacta. Hay que tener en cuenta eso, que no es porque uno vaya a tener una herida se va a contaminar o se va a intoxicar de órganos fosforados. Con tener la piel intacta y tener contacto con un órgano fosforado ya la vamos a estar absorbiendo. En cuanto al metabolismo, se metaboliza casi exclusivamente en el hígado. Se concentran en los riñones y en el hígado por las razones que vamos a comentar. 1, la metabolización en el hígado. Y 2, en el hígado se suceden ciertos cambios por enzimas que la hacen de que pase de liposoluble a hidrosoluble y se pueda eliminar por el riñón. Por eso que se concentra preferentemente en los riñones y en el hígado. Tiene una vida media corta y un gran volumen de distribución. Esto quiere decir que vamos a tener una cantidad en el plasma que va a ser mucho menor que en el resto de los tejidos. Entonces la diálisis no sirve en este tipo de intoxicaciones. En cuanto al mecanismo de acción, lo que van a hacer los órganos fosforados es inhibir la enzima que se llama acetilcolinesterasa. O sea, la enzima que está encargada de romper las acetilcolinas, de hidrolizarlas, de sacarlas de circulación, esta enzima va a estar inactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa si está inactiva? No va a haber mecanismo para sacar la acetilcolina de circulación y por lo tanto va a aumentar la cantidad de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta unión entre el órgano fosforado y la enzima es una unión estable durante las primeras horas, pero si no se rompe, si no se separan, se hace una unión irreversible. La enzima no puede realizar su función normal porque está inhibida. ¿Y la consecuencia cuál es? Como ya habíamos mencionado, se va a acumular la acetilcolina en las uniones colinérgicas. Y esta acetilcolina van a actuar en los receptores muscarínicos y en los receptores nicotínicos. Ya vamos a ver más adelante. Y también en el sistema nervioso central, que lo vamos a mencionar. Entonces, la clínica que vamos a tener va a ser un síndrome colinérgico. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad excesiva de acetilcolina que va a estar activando los receptores. Y esta clínica incluye desde cambios en el nivel de conciencia, debilidad muscular y una gran cantidad de actividad secretora. Este cuadro puede aparecer entre pocos minutos hasta 12 horas posterior al contacto con el tóxico. Y va a depender el cuadro clínico de la edad del paciente, de la cantidad ingerida y de la toxicidad propia del órgano fosforado. Habíamos hablado que la acetilcolina actúa en los receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Dónde están estos receptores? Los receptores muscarínicos están en el músculo liso, en los aparatos secretores y en el sistema nervioso central el 90%. Y de los nicotínicos están en la placa motores y en el 10% del sistema nervioso central. Entonces, dependiendo de los receptores donde están ubicados, vamos a tener la clínica. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica? Vamos a tener los efectos muscarínicos, que ¿cuál es? Visión borrosa, miosis, rinorrea, hiperemia conjuntival, broncorrea, cialorrea, diaforesis, broncoespasmo, náuseas, vómito, diarrea, cólicos intestinales, incontinencia esfinteriana y bradicardia. Vamos a tener un paciente que está viendo mal, un paciente que tiene gran cantidad de secreciones, tanto por los bronquios, por la boca, por la piel. Es un paciente que está con gran sudoración y que vamos a tener con incontinencia esfinteriana, con bradicardia, con dolor abdominal cólico, vómitos, diarrea. Estos son los efectos muscarínicos. Los efectos nicotínicos van a ser vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, fasciculaciones, una debilidad muscular, hiperglicemia, parálisis flácida. Y los efectos centrales del sistema nervioso central, vamos a tener cefalea, va a ser un paciente con ansiedad, confuso, irritable, o podemos tenerlo con un compromiso de conciencia cualitativo, somnoliento, que puede llegar hasta coma, atáxico, con una depresión respiratoria y con convulsiones. Nuestro manejo siempre
ABC, como hemos comentado en otras clases, tiene una vía aérea permeable, ventila de forma adecuada. ¿Cómo está el estado circulatorio? ABC, siempre. Y un punto especial en los órganos fosforados es la descontaminación del paciente. Tenemos que recordar que es muy liposoluble, por lo tanto, si nos llega un paciente que ha tenido un accidente con un órgano fosforado, que se le ha derramado en la piel, en la ropa, llega al servicio de urgencia, nosotros nos ponemos nuestros guantes de látex y empezamos a desvestir a este paciente, a examinar a este paciente. Va a haber un traspaso de este líquido por el guante de látex. El guante de látex es poroso, no nos protege 100% de la sustancia. Entonces, al pasar el órgano fosforado por el guante de látex, va a tener contacto con nuestra piel indemne y vamos a tener absorción de órgano fosforado. Por otro lado, el órgano fosforado que quedaba en la ropa del paciente se va a empezar a evaporar y podemos tener también intoxicación por vía aérea. Por lo tanto, un paciente intoxicado con órgano fosforado es un paciente potencialmente contaminado, o sea, que puede contaminar al equipo de salud. Es muy importante protegernos bien, manipular la ropa del paciente con cuidado y envolverla en bolsas de plástico y asegurarnos de cortar la cadena de intoxicación. Tenemos que bañar al paciente, si es que este ha sido un contacto con la piel, con la ropa del paciente, tenemos que cortar la cadena, bañar al paciente, lavar el pelo, el cabello, retirar la ropa y, como ya habíamos mencionado, tener cuidado de envolverla. Si tenemos una intoxicación por vía cutánea, solo por ejemplo un brazo, una pierna, lavar con abundante agua y jabón la zona. En cuanto al manejo específico, tenemos a la atropina. ¿Y qué es lo que hace la atropina? Compite por los receptores de acetilcolina y va a mejorar los efectos muscarínicos. La dosis inicial es entre 1 a 5 miligramos endovenoso y tenemos que ir evaluando la respuesta cada 5 o 10 minutos. ¿Y hasta cuándo le vamos a ir dando atropina? No tiene dosis máxima. Nuestro objetivo es que aparezcan los que se llaman signos de atropinización. ¿Esto qué es? Que del paciente bradicárdico notar un aumento de la frecuencia cardíaca. Este paciente que tiene gran cantidad de secreciones por todas partes, que notar una disminución de estas secreciones. Este paciente que estaba miótico, ver que empieza la midriasis, que se empieza a secar la piel y las mucosas. El antídoto son las oximas. ¿Y qué hace esta familia de fármacos? Reactivan la colinesterasa. Recordar que en las primeras horas esta unión entre el órgano fosforado y la acetilcolinesterasa es una unión estable, pero que se puede revertir durante las primeras horas. Si no, esta unión se va a volver irreversible. Entonces las oximas tenemos que darlas durante las primeras 6 horas para evitar esta unión irreversible. Las oximas es el nombre de la familia. El medicamento más conocido y usado es la pralidoxima. Tiene varias formas de administrarse. Acá solo menciono uno, que es 1 a 2 gramos por vía endovenosa o intramuscular y se repite cada 4 horas. La pralidoxima no atraviesa la barrera hematocefálica y se debe administrar por 7 días para disminuir las complicaciones a largo plazo de los órganos fosforados. Hay que recordar sí que tiene efectos adversos, como puede producir hipertensión, náuseas, cefaleas, taquicardia, laringoespasmo y hepatotoxicidad. Muchas gracias.